Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Este video es para poder reflexionar o para hacer un repaso general en torno al curso de pensamiento y reflexión filosófica del curso del Tecnológico de Monterrey. Y vamos a iniciar. Primer módulo que tiene que ver con todas las nociones introductorias al saber filosófico. Y la pregunta inicial, ¿lo que es la filosofía? Y para poder decir qué es la filosofía, no hay otro camino que el filosofar. Es decir, si tú no haces la propia experiencia del pensar, del reflexionar, del analizar, del criticar, de poner entre paréntesis todo lo que has aprendido a lo largo de tu vida para tener una visión personal, para poder tener una visión bien razonable con fundamentos claros sobre la realidad, el mundo y el ser humano, entonces no has aprendido filosofía y nunca la aprendiste. La filosofía tú a lo mejor la tienes como una definición, pero no tendrás la experiencia propia del filosofar. ¿Por qué? Porque la flojera, porque la inautenticidad de la vida te lo impide. La única manera para aprender lo que es la filosofía es filosofar. ¿Y entonces qué es la filosofía? La filosofía etimológicamente es el amor a la sabiduría. ¿Qué significa esto? Significa que no somos sabios. El sabio detenta la verdad, el sabio detenta el conocimiento, el filósofo no, el filósofo es el amante, el que va tras la búsqueda, y no hay desánimo en esa búsqueda, porque cuando siente que la atrapa, que va a ser de ella, la sabiduría corre más rápido, la sabiduría se le va y no se desanima, sino que va tras ella, porque eso le causa placer, eso le causa emoción, eso le causa éxtasis, eso causa una pasión indescriptible en búsqueda de la sabiduría, que sabiduría no es la acumulación de teorías, de datos, de autores, de reflexiones, sino es precisamente el encontrarle sentido a la vida. ¿Dónde está el origen de la filosofía? Algunos dicen que en Grecia, siglo VI a.C., en las costas jónicas. Sin embargo, para mí, la filosofía está en el paso del ente pasivo al ser activo. Es decir, para mí la filosofía es más una actitud, una disposición que algo cronológico. El ente pasivo es aquel ente, una cosa, un objeto que está ahí en el mundo, que no piensa, que no razona, que no se asombra, que no se admira absolutamente de nada. Mientras que el ser activo es aquel ser humano que razona, que reflexiona, que se asombra, que se admira sobre lo que hay en el mundo, los problemas del mundo, la belleza, la injusticia, la libertad, ¿no? Y trata de investigar, de escudriñar para poder encontrar sentido a eso que se vive. Ese es el ente, ese es el ser activo, perdón. Aquel que se admira, que se asombra y que se reflexiona, versus o lo contrario al ente pasivo, que no cuestiona, que imita formas de vida, que solamente va viviendo, pues ahora sí que como la vida le lleva. Ahora bien, también en el curso, y muy importante, es ver cuáles son los problemas que estudia la filosofía, y son problemas existenciales. Son temas que tienen que ver con la vida del ser humano, como qué es el hombre, a dónde va, qué es lo que quiere. Temas como la libertad, si existe Dios, si existe el conocimiento, cómo es que sé que conozco. Son temas que tienen que ver más con las cuestiones humanas, ¿no? Como por ejemplo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué no se impone el bien? Etcétera, etcétera. Y es importantísimo también decir que la filosofía es la ciencia que estudia el ser de las cosas, es la disciplina que estudia los fundamentos de la realidad, que estudia la realidad misma para encontrar sentido a ella desde sus causas últimas. Es decir, siempre el filósofo va sobre las esencias, sobre el ser, no sobre lo inmediato, no sobre lo pragmático, lo utilitario para el ser humano, porque para eso está la ciencia. También la filosofía no es el mito. Recuerden que el mito son narraciones, no son explicaciones ni son teorías. Son narraciones, son descripciones de sucesos, de acontecimientos que tienen una lección para la vida del ser humano, cargada de símbolos, de metáforas, de poesía, de un lenguaje que no es literal y que no se puede leer literal. Muchas veces nosotros tenemos la idea del mito de manera peyorativa, de manera negativa, como cuentitos, pero no es así.
El mito siempre trata temas fundamentales del ser humano. Por eso hay mitos de héroes, mitos de fundación, mitos creacionistas, mitos teogonistas, pero siempre narran un origen, un origen que no es cuentito, sí es fantasioso porque hace entrar dioses, animales, poderes, etcétera, pero que sirven para dar lección al ser humano. Y las preguntas fundamentales, ¿es necesaria la filosofía en el tiempo actual? Yo creo que sí. Es algo que urge recuperar, porque ya nos dimos cuenta que la ciencia y la técnica no solucionan la vida, no responden a nuestros problemas existenciales. Hoy más que nunca urge la reflexión, el pensamiento crítico que permita conocer cuáles son los fundamentos de la vida, qué es lo que da sentido a la existencia del hombre para no tener una vida inauténtica, para no caer en una vida monótona de imitación y de copia. La filosofía no es verborrea, recuérdenlo muy bien. La filosofía tiene un método y esa es la lógica básica. Por eso la lógica es la manera o el camino que nos lleva a filosofar con orden, claridad y coherencia, porque es indispensable para el filosofar. Lógica es el arte, la ciencia de hablar, de pensar, de razonar, de argumentar con claridad, con orden y con rigor. Y bien, el mito, regresemos al mito. ¿Dónde está su riqueza y por qué el cine regresa a él en la actualidad? Porque el mito lo mejor que tiene es su lenguaje metafórico y su narrativa. No todo se explica científicamente, no todo se teoriza racionalmente, sino hay descripciones de cómo nos sentimos, cómo vivimos, cómo nuestra relación con la familia, cómo nuestra relación en el noviazgo, narramos cómo nos sentimos en una realidad de pandemia, en la realidad. Y muchas veces salen símbolos, salen emociones, salen sentimientos, salen pensamientos unidos en un discurso. Ahí está la riqueza del mito. Son narraciones. ¿Por qué regresa el cine a los grandes mitos? Pues precisamente porque hay un mal en el mundo. Entonces el mito de héroe, que es el que normalmente recurre Thor, Superman, Iron Man, etcétera, ¿por qué retornan? Pues porque son estos grandes héroes, también mujeres, no quiero olvidarme de los personajes femeninos, ¿no? Vienen a luchar contra el mal, a derrotar al mal que tanto nos hacen daño en la existencia, con la injusticia, con el hambre, con la pobreza. Por eso el mito es importante. Narraciones que nos permitan que estén llenas de utopías para transformar la realidad. Eso fue lo que vimos en el primer módulo. El segundo módulo fue sobre antropología filosófica, es decir, la disciplina filosófica que estudia la esencia de lo que es el ser humano a lo largo de la historia. Y que, por cierto, no hay una definición universal del ser humano porque cada época, cada autor tiene una noción distinta de lo que es el ser humano. Nosotros lo que hablamos en el curso es que el ser humano es un núcleo de intencionalidades, es decir, donde podemos saber qué es el hombre, quién es el hombre, es en lo que ha creado a lo largo de la historia, allí en su arte, allí en su arquitectura, en sus libros, en sus textos, en su filosofía, en su ciencia, en su literatura, en sus relaciones sociales. Ahí podemos ver qué es el hombre. En su arte, como el teatro, como la danza, ahí podemos ver qué es el ser humano. Por eso para nosotros hay tres intencionalidades fundamentales, entre otras más. La intencionalidad intelectual o intelectiva, que tiene que ver con las expresiones cognitivas y del ejercicio del pensamiento que realizamos nosotros en la vida cotidiana. Es decir, lo podemos ver en la ciencia, cómo hacemos ciencia, cómo hacemos, no lo sé, ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, física. Ahí podemos ver, incluso ahorita que me estás escuchando, tu intelecto está trabajando. Hay una intencionalidad intelectual, donde se expresa tu capacidad de conocer, pero también hay una intencionalidad afectiva, que tiene que ver con las expresiones de nuestros sentimientos, de nuestras emociones en la relación con los demás. También existe una intencionalidad que tiene que ver con la voluntad, con el carácter, con los valores, ¿no? Entonces, este es el núcleo de intencionalidades. Hay más, pero son las básicas.
intelectiva, emocional, afectiva y volitiva, que tiene que ver con voluntad, con carácter y con valores. Ahora bien, el ser humano de manera simbólica es como este ser bifronte. Tenemos dos caras, una naturaleza animal y una naturaleza divina. En la naturaleza animal se encuentran las pasiones, los instintos, las perversiones. Pues al final de cuentas somos animales pero racionales y llevamos esto que no podemos eliminar, pasiones, instintos, perversiones. Pero también tenemos un rostro simbólicamente divino, que tiene que ver con el intelecto, con la razón, con la creatividad, con aquello que nos permite crear lenguajes, crear cultura, crear relaciones humanas. Lo que buscamos es que el ser humano sea un ser bifronte, que sea un equilibrio entre su naturaleza animal y su naturaleza divina. No podemos renunciar a las pasiones, las emociones, los instintos, porque también somos seres intelectuales, seres racionales, seres creativos. Ninguna de las dos dimensiones podemos negarla, pero tienen que estar equilibradas de acuerdo al espacio, al tiempo en el cual nosotros nos encontremos. Porque hoy en día, en la famosa posmodernidad, ¿no?, que es la era del vacío, la época que estamos viviendo y que se caracteriza por ser una época del divertimento, es decir, donde todo es diversión, donde todo es placer. Segunda, hedonismo, es decir, el placer, los vicios que están a flor de piel. Para nosotros, las clases, la familia, todo lo que hay en el mundo tiene que ser divertido y tiene que ser placentero. Si no nos sirve, no funciona. El materialismo, donde todo funciona por dinero, por posiciones sociales, etcétera, ¿no? Así es caracterizada la posmodernidad, como una era del vacío, como una era del placer, como una era del materialismo, como una era del divertimento. Pero también la posmodernidad como muy relativista, donde cada quien tiene su verdad, cada quien decide cómo ser, tener su propia ética, etcétera. Y la figura mitológica que hoy prevalece, sin duda alguna, es la de Narciso, que enamorado de sí mismo, ¿no?, se ahoga en el río, ¿no?, porque no hay rostro para los demás, no hay rostro para los otros. Y bueno, llegamos de esta manera a cuestionar también los imaginarios sociales en el curso, es decir, cómo hay imaginarios, cómo hay ideas impuestas por la sociedad, por la cultura, donde te dicen qué es ser hombre, qué es ser mujer, donde ya están establecidos estereotipos. Entonces, ¿tú de qué manera cambiarías estos imaginarios sociales para vivir de una manera más plena? Pues tenemos que frenar y seguir frenando el machismo. Tenemos que seguir frenando esta cultura patriarcal, donde tomamos a la mujer como un objeto solamente de placer, y la mujer tiene que recuperar su espacio público, donde se haga ver, donde se haga escuchar, con una manera nueva de pensar, porque de ahí, de la relación equilibrada entre el masculino y el femenino, vamos a poder aspirar a una nueva sociedad, y a una sociedad más equitativa, donde también las emociones, los afectos son fundamentales en la vida del ser humano, y frenar el machismo, porque es una mentalidad mediocre que no deja avanzar a las sociedades actuales. Y entramos al tema de la libertad, si somos libres o no. Y acuérdense que existe una libertad interna y una libertad externa, ¿no? La libertad interna es fundamental porque aunque estés oprimido, aunque estés esclavizado, al menos en el pensamiento y en tus sentimientos, eres libre de pensar, de imaginar lo que tú quieras, de sentir lo que tú quieras. Eso nadie te lo puede robar. Pero también hay una libertad externa, donde estamos en una sociedad bajo leyes y bajo un derecho que nos cuida, que nos protege. Entonces, esa libertad externa tenemos que cuidarla. Es aquella libertad que no nos permite estar encerrados en una cárcel, etc. Y viene el tema de Dios. Acuérdense que la religión es la relación con un ser supremo, es un estilo de vida, una forma de vivir. Y a lo largo de la vida han existido tres planteamientos en filosofía de la religión. La filosofía de la religión estudia los lenguajes, la racionalidad sobre Dios, sobre la religión. Y esta filosofía de la religión, que tiene que ver con los lenguajes, con la racionalidad, que puede comprender lo divino, se da en tres líneas. La filosofía de la religión univocista, donde exigen pruebas racionales, pruebas empíricas de que Dios existe, que mediante la razón y los sentidos nosotros podemos comprobar que está ahí de manera material
o como un ente de razón. Esa es la filosofía univocista, quien pide reglas, quien pide demostraciones, quien pide evidencias. Sin embargo, pues es ilógico porque Dios está más allá de las cuestiones físicas, ¿no? Está la filosofía de la religión equivocista, donde dice Dios es más que tu pensamiento, Dios es más que tu lenguaje, por lo tanto a Dios no lo puedes encerrar ni en tu lenguaje ni en tu razón porque Dios es más. Entonces puedes pensar y decir de Dios lo que sea, además que Dios no es eso. Dios es más que tu lenguaje. Están los sentimientos, están las emociones, está en el interior del hombre. Y está la filosofía de la religión analógica, que busca hacer un equilibrio. Es decir, efectivamente, de Dios no puedo decir nada porque está más allá de mis pensamientos y de mi lenguaje. Sin embargo, hay una racionalidad analógica, simbólica. Los símbolos dicen de Dios. ¿Por qué? Porque se leen de manera simbólica, metafórica, aunque sea poco saber de ese Dios que es amor, pero que a lo mejor no puedo tocar, no puedo ver, no puedo tener un raciocinio lógico para demostrar que existe o no. Y aquí la pregunta pues es para ti, si Dios es importante para el ser humano o no lo es. Bueno, hasta aquí módulo 1 y módulo 2.